estudio de los desayunos de 24 horas a Pablo Arosemena, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio del país. Buenos días, Pablo, bienvenido a nuestro programa. Bueno, pues ya se han transferido los primeros 652 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional para pues alimentar la economía del Ecuador. Parte del plan del gobierno nacional es ayudar a que las empresas e industrias del país puedan pues de alguna manera conseguir más competitividad, ser más productivas y de esa manera dinamizar la economía. ¿Cómo lo ve? ¿De qué manera puede contribuir la empresa nacional, el comercio y qué necesitan del gobierno? Claro, bueno, gracias primero por la invitación, saludo cordial para todos tus televidentes. Contarte cómo sentimos, cómo estamos viviendo los comerciantes al día de hoy. He traído un cuadro que resume la situación del comercio, cómo están las ventas al día de hoy, aquí lo voy a mostrar. Y podemos ver que el sector del comercio, la variación anual en ventas trimestrales, no está, no está creciendo, sino que más bien tú puedes ver aquí cómo las ventas a diciembre del año pasado cayeron al 1.3%. Ayúdenme enfocando, por favor, gracias. 0,3%. Entonces, eso es una situación que hay que cambiarla. ¿Cómo se puede cambiar? Hay algo positivo que está haciendo el gobierno, este acuerdo que está cerrando con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros decimos, pasamos de una década, que era esta década donde había una suerte de economía tipo barril sin fondo, en el doble sentido de que no estábamos con el Fondo Monetario y que pues no había límites en los gastos que tenía el Estado, a una época donde ahora el barril ya tiene fondo, lo cual es positivo, porque se estarían poniendo ciertos límites al gasto público improductivo. Sin embargo, nosotros pensamos que la parte macroeconómica es una parte, pero no es todo lo que se requiere. Hace falta también la parte microeconómica y ahí es donde estamos al pendiente de que reformas que la actividad comercial viene solicitando hace mucho tiempo, ahora sí se implementen. Me refiero a tres cosas puntuales. Lo primero, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que afecta a todos los comerciantes, pero yo te diría, principalmente a quienes más afecta es a la gente que nos está viendo, a los pequeños y medianos comerciantes. El anticipo del impuesto a la renta te succiona la liquidez de tu negocio y es plata que no la puedes utilizar para capital de trabajo, para mercadería, para dar empleo, y la tienes que dar de mala manera, de forma anticipada, para pagar una renta que de pronto el día de mañana ni siquiera deberías de pagarla, porque nosotros estamos de acuerdo con pagar el impuesto a la renta, lo que no estamos de acuerdo es con pagar el anticipo del impuesto a la renta. Por eso en su lugar hemos hecho la propuesta de una fórmula lógica, clara y justa, que es renta ganada, renta pagada. Entonces, ese es un impuesto que es una herencia del correísmo, que hace muchísimo daño al comerciante, que automáticamente eliminarlo puede contribuir a generar más y mejores empleos. Lo otro es el impuesto a la salida de divisas, que ese a quien más golpea es al consumidor, y consumidores somos todos los ciudadanos, porque es lo que encarece todos los productos. Y por último, el complemento pensamos que le hace falta a la parte macro. En el ámbito micro son estas facilidades en las modalidades de contratación, lo hemos conversado en algunos momentos aquí, en otros ámbitos, pero es sumamente importante que Ecuador se ponga al día con tener un esquema laboral moderno. Creemos que con estos complementos en el ámbito microeconómico, las cosas buenas que está haciendo el gobierno en la parte macro con respecto al acuerdo con el fondo se pueden complementar y podemos salir para adelante. Bueno, la parte laboral, el mismo gobierno ya ha manifestado que estaría dispuesto a pensar en qué alternativas se puede tener, principalmente para integrar a muchas más personas al sistema laboral formal. Sin embargo, también se ha dicho que no se podrán violar los derechos de los trabajadores, que en términos generales, y usted me dirá si está de acuerdo también, pues están todos en esa línea para poder llegar a esos acuerdos. Quisiera preguntarle sobre una medida puntual que todavía no ha sido anunciada por el gobierno, no sabemos si la va a anunciar y si va a contemplar esa posibilidad, pero el gobierno también necesita liquidez. Esa es parte de las exigencias que el Fondo Monetario Internacional seguramente incluirá en esa carta de intención. Y para conseguir esa liquidez, pues ha dicho que va a disminuir el gasto público, disminuir la burocracia, va a entrar a trabajar en las empresas públicas, etcétera, pero también se ha hablado de la posibilidad de incrementar el IVA. ¿Qué piensa el sector comercial? Nosotros sentimos que el comercio está
hasta la coronilla de impuestos, sentimos que lo que hace falta no es subir los impuestos, sino más bien bajar los impuestos. También digamos las cosas como son. El acuerdo con el fondo es positivo, pero a quien le resuelve el problema es a la economía del Estado, no a la economía del mercado. Es decir, ahora lo que hay que preocuparse es de la microeconomía, cómo resolverle el problema a la gente que nos está viendo. Y subirle los impuestos no le resuelve el problema a nadie. Al contrario, nos complica la vida a todos. Entonces, ahí nuestra posición es muy clara. No hay que subir impuestos, lo hemos dicho siempre. Insistimos, más bien habría que bajarlos. De hecho, hoy estamos 19 de marzo. Mañana es 20 de marzo y es un día importante porque es el día que la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, ha calculado con un estudio técnico como el Día de la Libertad Tributaria. ¿Qué significa eso? O el Tax Freedom Day. Eso es básicamente pues el día que los ciudadanos en el Ecuador dejamos de trabajar simbólicamente para el Estado y empezamos a trabajar para nosotros mismos. Toma un trimestre en el Ecuador este Día de la Libertad Tributaria. Aquí he traído un par de cuadros. Día de la Libertad Tributaria, 20 de marzo, los impuestos se llevan casi un trimestre del trabajo. La presión fiscal no para de crecer. En el 2000 era 12%, en el año 2006 15%, en el 17 20%, en el 2018 22%. Presión fiscal quiere decir la recaudación fiscal en relación al ingreso nacional. Y por último, son 79 días de trabajo al año para financiar al gobierno. En el año 2000 eran 44 días, 2008 55 días y el 2018 son 79 días. Así que el día de mañana estamos celebrando el Día de Libertad Tributaria. Entonces, en conclusión, no necesitamos subir impuestos, necesitamos bajar impuestos. Usted dirá, fantástico, pero ¿y cómo hace el gobierno con el problema que tiene el hueco fiscal que tiene que resolver? Exactamente, claro, ¿qué propone? Tiene que resolver por el lado del gasto. Exactamente, ¿qué propone? Claro, la propuesta es reducir el gasto público improductivo, específicamente en dos rubros. El primero, burocracia, que se lo está tratando, pero pensamos que se lo debe de abordar con mucha más fuerza, porque si el gobierno no asume ese costo, llamémoslo político, de tener que reducir la burocracia, lo único que logra es traspasarle al sector privado el costo económico de tener que seguir haciendo ajustes, por un lado. Y por otro lado, tenemos el gasto corriente en compras públicas, bienes y servicios. Y ahí nosotros tenemos una postura muy clara. Las compras públicas del Estado no pueden ser que no sean a precios de mercado. O sea, al día de hoy, cuando el Estado sale y compra algo, compra las cosas mucho más caras que cuando uno va a la tienda de la esquina. Eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. Entonces, ahí hay mucha tela para cortar. De hecho, hay un estudio del Banco Mundial que dice que Ecuador es el país de Latinoamérica porcentualmente con compras públicas más altas en relación a su producción. Entonces, ahí hay mucho espacio para cortar. He sido preciso. Compras públicas del Estado se tienen que hacer a precios de mercado, 1 y 2. La burocracia, ahí hay todavía mucho espacio para seguir recortando. Es cierto que este es un problema heredado y si uno mira pues la historia económica del Ecuador, esto tiene años de años y es una suerte de bola de nieve que se ha ido haciendo cada vez más grande, pero de alguna manera tenemos que pensar los ciudadanos, pensamos los comerciantes, uno tiene que arroparse hasta donde le da la sábana y en este caso no puede ser que el Ecuador tenga un Estado más grande de aquel que los ciudadanos pueden y deben financiar. La propuesta está clara. ¿Qué piensa usted sobre los subsidios? ¿Tendrían que revisarse nuevamente para ver qué se puede recortar por ahí o también es un ámbito delicado? Yo separaría en dos. Por un lado estarían subsidios sociales, ¿no? Hablemos del gas, hablemos de bonos, de desarrollo humano, que son subsidios. Nosotros pensamos que eso no se tiene que tocar. ¿Por qué? Porque Ecuador no es Suiza. Entonces, estamos en un país donde los índices de pobreza, los índices de desempleo y sobre todo empleo no adecuado son 6 de cada 10 ecuatorianos los que están en esa situación. Entonces, esos temas de apoyo social no tienen que tocarse, deben de mantenerse y fortalecerse. Pero por otro lado, estarían subsidios ineficientes, como por ejemplo subsidios a los combustibles. ¿Y ahí cuál ha sido la postura de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de la Federación Nacional de Cámaras? 3 cosas muy sencillas. Si vamos a avanzar a una eliminación de subsidios, lo que quiere decir una liberalización de la importación de combustibles, hagamos una de verdad. ¿Qué quiere decir que sea de verdad? Lo primero, liberalizar combustibles debe implicar romper
el monopolio estatal de Petroecuador, primera cosa. Segunda cosa, esa liberalización de la importación de combustibles debe de implicar libertad de precios, no que los precios en la gasolinera sean petropolíticos, fijados por el monopolio estatal. Y lo tercero, cuidado nos hacen la zapada de que dicen, sí, liberalización de combustibles, sí, no hay monopolio, sí, hay libertad de precios, pero el Estado el día de mañana le clava un arancel, le clava un impuesto a los combustibles, como lo hace con los autos. Usted en el Ecuador puede importar autos, pero luego te clavan un arancel que lo hace inviable. Y en el Ecuador un auto por tanto impuesto es un 2 por 1 al revés, ¿no? Pagas 2, pero solamente te llevas 1 porque el Estado se lleva la plata para los impuestos. Entonces, la postura nuestra es, si se cumplen esos 3 requisitos, una liberalización de la importación y comercialización de los combustibles puede ser muy positiva para el Ecuador. Después de todo, estamos hablando del agua tibia, de cosas que ya se han descubierto en otras partes y que funcionan muy bien. Entonces, esa es la visión nuestra y ahí hay mucho espacio y ahí todavía tela para cortar. Entonces, pero me parece que, como decía Maritain, para unir hay que distinguir, hay que saber que hay subsidios que no se deben tocar, como los sociales, y hay otros que se deben de tocar, pero hacerlos con la visión correcta, con una visión liberalizadora integral, no hacer las cosas a medias porque si no las cosas quedan igual o peor. Los 10.200 millones de dólares que los multilaterales nos van a prestar, de los cuales ya 4.200 millones han sido aprobados por el Fondo Monetario Internacional y 650 millones de esos 4.200 millones ya están aquí en el Ecuador, ahora pues eso teóricamente no se puede gastar en gasto público, valga la redundancia. ¿En qué se debería invertir de acuerdo a su criterio? Sí, esa es una plata que viene a generar un shock de confianza, que es algo muy positivo, porque hay más de un hueco en las arcas públicas. Se ha hablado mucho del déficit fiscal o el hueco del fisco, la diferencia entre lo que le entra al gobierno central y lo que gasta, digamos, ¿no? O en su extensión un poco más amplia, el sector público no financiero. Pero lo que se habla a veces muy poco es el otro hueco que ha habido, también heredado del gobierno anterior, que es el hueco del Banco Central. Entonces, estas platas que vamos a recibir del fondo sirven en buena parte para ir tapando este segundo hueco, el hueco del Banco Central. Y eso tiene un efecto positivo que va a contribuir a muchas cosas, como que, por ejemplo, eventualmente, si Ecuador sigue haciendo la tarea no solo macro, sino micro, de reducir estos impuestos que hemos mencionado, generar mayor confianza que permite inclusive que tasas de interés a nivel internacional relacionadas al riesgo país vayan bajando y vayamos a tener una mejor economía. Entonces, los comerciantes, al final del día, mañana, pasado mañana, nos tenemos que seguir levantando de las 6 a las 5 de la mañana para trabajar, para producir por nuestras familias, por nuestros hijos, y es lo que hace todo profesional, toda persona de bien, y es lo que hacemos los ecuatorianos. Pero sí esperamos del gobierno, no privilegios, ni premios, ni dádivas, pero que no nos hagan la vida más difícil, porque ser comerciante es difícil. Y luego que el gobierno nos ponga esta suerte cortapisas. Mencionaba algunas que son las ya casi que históricas, ¿no? Como este tema del anticipo, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas y las complicaciones laborales. Pero luego también hay otras que yo veo que sería muy fácil que el gobierno las elimine y le dé tremendo espaldarazo no a los comerciantes, sino a la generación de empleo. Y me refiero específicamente a estas cortapisas, a estas trabas, a esa tramitología que nosotros llamamos ineficiente, porque viene la tramitología del INEN, que con el supuesta excusa de controlar la calidad de los productos del Ecuador, lo que realmente hacen es ponerle un impuesto a los comerciantes y dificultar la actividad productiva, encareciéndole la vida a la gente y destruyendo los empleos. Entonces, nosotros hemos hablado con las autoridades y vamos a seguir insistiendo para que vayan más rápido, porque han sido receptivas, pero hasta aquí pues, no se ha hecho todavía los cambios que nosotros esperamos ver, y lo hemos dicho a las autoridades, el INEN está más loco que nunca, está más disparatado que nunca, poniéndole una serie de tramitologías que dificultan estos reglamentos técnicos que el comerciante, que el consumidor pueda prosperar. Y esas son cosas rápidas que el gobierno puede hacer en el ámbito ya no macro, sino microeconómico, que sirvan para restablecer la actividad comercial y poder salir adelante, porque... Perfecto, está entendido.
Pablo, simplemente una última pregunta muy puntual. Digamos, en esta situación en la que estamos todos los ecuatorianos por las herencias de los excesos del correísmo, pues en este punto no solamente podemos pedir, también hay que dar. Entonces, dado que se cumplan todos o parte de los pedidos que el sector comercial está haciendo, ¿cuánto empleo podrían ustedes absorber? Porque lo que necesita la gente, sobre todo la que va a salir, por ejemplo, del sector público, necesita tener una alternativa. Y de eso también depende que se dinamice la economía, de que el desempleo pues no siga creciendo. Así es, y esa es una gran pregunta. Yo diría 3 cosas. La primera, 9 de cada 10 empleos en el Ecuador son generados por el sector privado. La segunda, el sector privado, la ciudadanía privada, generamos 15.000 millones de dólares en impuestos, contribuimos con eso al país. Y lo tercero, todo comerciante, todo emprendedor quiere hacer crecer su negocio. Para hacer crecer tu negocio necesitas más manos, necesitas contratar gente. Entonces, eso está en el plan de acción, eso es parte del norte de los comerciantes. Para lograrlo, necesitamos que el gobierno ayude no tanto dando, sino dejándonos la cancha abierta, dándonos la competitividad, bajando esos impuestos, quitando esa tramitología, y el comercio podrá absorber y generar ese empleo productivo que el país necesita. Recordemos, y ya para cerrar, que la actividad comercial, de acuerdo a la información oficial, es la principal generadora de empleos adecuados en el Ecuador. El comercio es empleo. Si facilitamos el comercio, facilitamos la generación de más y mejores empleos. Gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Pablo. Vamos a seguir analizando este tema que pues ha ido evolucionando a medida que pues ha entrado el dinero, en este caso del Fondo Monetario Internacional. Pero pues hay que seguir vigilante para poder estar siempre bien informado. Al regresar del corte nos acompañará Juan Pablo Morales, él es candidato a defensor público. Tiene en este momento el mejor examen oral y escrito. Sin embargo, hay un problema con un título de 4º nivel, sobre el cual vamos a conversar en un momento, además de los planes que él propone y tiene para la Defensoría Pública. Ya volvemos, no cambie de canal.